La grabación de video que conmocionó a millones de personas en 1990 mostraba a una niña de 6 años sentada tranquilamente en una silla, respondiendo preguntas con una voz suave y una expresión vacía. El entrevistador le preguntó si alguna vez había lastimado a alguien. La niña asentada. «Maté a los pajaritos del jardín», dijo sin emoción. «Los golpeé hasta matarlos». «¿Alguna vez quisiste lastimar a tu hermano pequeño?», preguntó el entrevistador. La niña avanzando de nuevo. Quería clavarle agujas. Quería matarlo. Su rostro no mostraba culpa, ni miedo, ni remordimiento. Solo una calma escalofriante que muchos espectadores describieron como ojos de muerte. Esa niña era Beth Thomas, y su historia se convirtió en uno de los casos más documentados y debatidos de psicopatía infantil en la historia moderna. Adoptada junto a su hermano menor por una familia cristiana devota, Beth exhibió comportamientos tan perturbadores y violentos que sus padres adoptivos vivían con miedo constante. Abusaba sexualmente de su hermano pequeño. Torturaba a animales. Se masturbaba compulsivamente en público. Amenazaba con apuñalar a su familia mientras dormían. Los expertos que la evaluaron llegaron a una conclusión aterradora. Beth sufría de trastorno reactivo del apego en su forma más severa, una condición tan grave que algunos profesionales la llamaron niña psicópata. Pero a pesar de los actos documentados, a pesar de las confesiones en video, a pesar del daño causado a su familia y animales inocentes, Beth Thomas nunca fue arrestada, nunca fue juzgada y nunca fue condenada por ningún crimen. ¿Por qué? Porque era una niña. Y porque su historia forzó una pregunta que la sociedad aún no sabe responder: ¿qué hacemos con los niños que parecen carecer de conciencia? Beth Thomas nació en 1985 en circunstancias trágicas. Su madre biológica murió cuando Beth tenía apenas 1 año de edad, dejándola ya su hermano menor, Jonathan, al cuidado de su padre biológico. Lo que sucedió durante esos primeros 19 meses de vida bajo el cuidado del padre dejó cicatrices psicológicas tan profundas que casi destruyeron a Beth permanentemente. Según los registros posteriores revelados por profesionales de salud mental, el padre de Beth la abusó sexualmente de manera repetida y brutal desde su infancia. También abusó de Jonathan. Los niños vivieron en condiciones de negligencia extrema, a menudo sin comida, sin cambios de pañales, sin atención médica. Cuando finalmente las autoridades intervinieron y removieron a los niños del hogar, Beth y Jonathan fueron colocados en el sistema de cuidado temporal. El padre fue arrestado, pero los detalles de su condena y desfile posterior nunca fueron ampliamente divulgados. Beth y Jonathan fueron considerados adoptables y colocados en una agencia de adopción especializada. En 1986, una pareja cristiana, Tim y Julie, adoptaron a ambos hermanos, creyendo que podían ofrecer a estos niños traumatizados el amor y la estabilidad que necesitaban para sanar. No tenían idea del infierno que estaba por comenzar. Al principio, Beth parecía una niña dulce y callada. Era pequeña para su edad, con cabello rubio y una apariencia frágil. Jonathan, apenas un bebé, era igualmente tranquilo. Los padres adoptivos estaban emocionados de comenzar su vida como familia. Pero en cuestión de semanas, Tim y Julie comenzaron a notar comportamientos extraños. Beth se masturbaba compulsivamente, a cualquier hora del día, sin vergüenza ni inhibición. Cuando sus padres intentaban detenerla, ella los miraba con una expresión vacía y continuaba. La llevaron a médicos, quienes le explicaron que el comportamiento podía ser resultado de abuso sexual temprano. Los niños que han sido victimizados sexualmente a menudo exhiben comportamientos sexualizados inapropiados. Les dijeron que con terapia y paciencia, Beth podría mejorar. Pero los comportamientos empeoraron. Beth comenzó a abusar sexualmente de su hermano menor, Jonathan. Lo tocaba de manera inapropiada cuando los padres no estaban mirando. Cuando fue confrontada, no mostró remordimiento. Simplemente dijo que le gustaba hacerlo. Luego comenzó la violencia contra los animales. La familia tenía pájaros como mascotas. Un día, encontraron a los pájaros muertos, sus cuellos rotos. Beth admitió haberlos matado.
Dijo que quería ver qué pasaba. Tim y Julie estaban horrorizados. Llevaron a Beth a psicólogos y psiquiatras. Uno tras otro, los profesionales diagnosticaron trastorno reactivo del apego, RAD, por sus siglas en inglés, una condición psiquiátrica que ocurre en niños que experimentan negligencia o abusos severos en los primeros años de vida. Los niños con RAD no desarrollan vínculos emocionales normales. No siento empatía. Sin remordimiento experimental. Pueden ser encantadores en público, pero en privado exhiben comportamientos destructivos, violentos y muchas veces crueles. En casos extremos, como el de Beth, pueden representar un peligro real para otros. La situación llegó a un punto crítico cuando Beth, de 6 años, confesó a sus padres que quería matarlos. Dijo que pensaba constantemente en clavar cuchillos en sus estómagos mientras dormían. Describió en detalle cómo planeaba hacerlo. Tim y Julie dejaron de dormir. Comenzaron a cerrar su puerta con llave todas las noches. Escondieron todos los cuchillos de la casa. Quite los objetos afilados de las habitaciones. Pero el miedo persistía. ¿Cómo podrían vivir así, aterrorizados por su propia hija de 6 años? También tenían por Jonathan. Beth había comenzado a lastimarle básicamente, pellizcándolo, golpeándolo, amenazándolo. Jonathan comenzó a mostrar signos de trauma, llorando cada vez que se quedaba solo con su hermana. Desesperados, Tim y Julie contactaron a múltiples profesionales de salud mental, pero la mayoría no sabía qué hacer. El tratamiento tradicional para niños traumatizados no estaba funcionando. Beth mentía a los terapeutas, actuaba de manera encantadora en las sesiones y luego regresaba a casa para continuar con sus comportamientos violentos. Finalmente, fueron referidos a la doctora Cornell Watkins, una psicóloga controvertida especializada en casos extremos de trastorno reactivo del apego. La doctora Watkins tenía una clínica en Colorado donde trataba a niños que otros profesionales consideraban intratables. En 1989, la doctora Watkins estaba colaborando con realizadores de documentales para crear una película educativa sobre el trastorno reactivo del apego. Beth Thomas fue seleccionada como caso de estudio. El resultado fue Child of Rage, Niña de la Ira, un documental de 1990 que se convirtió en fenómeno cultural y que aún hoy es ampliamente estudiado en cursos de psicología. El documental incluía entrevistas con Beth, sus padres adoptivos y la doctora Watkins. Las imágenes más impactantes mostraban a Beth, sentada tranquilamente, describiendo sin emoción cómo había matado pájaros, abusado de su hermano y planeado asesinar a sus padres. ¿Sabes qué significa matar?, preguntó el entrevistador. Sí, respondió Beth. Significa hacer que alguien deje de respirar y no pueda despertar nunca más. ¿Alguna vez quisiste hacer eso? Sí. Quería hacer eso con mi mamá y mi papá. La frialdad de sus respuestas aterrorizó a millones de espectadores. Muchos la llamaron niña demonio o psicópata infantil. Algunos expertos advirtieron que Beth representaba el futuro de un asesino en serie. La doctora Watkins creía que Beth podía ser salvada, pero solo a través de métodos extremos. Propuso un tratamiento residencial intensivo conocido como terapia de apego, un enfoque controvertido que involucraba técnicas de confrontación, restricción física y renacimiento psicológico. Beth fue retirada del hogar de Tim y Julie y colocada en un entorno terapéutico controlado. Durante meses, vivió bajo supervisión constante. No se le permitirá privacidad. No podía cerrar puertas. Dormía en una habitación sin objetos que pudieran usar como armas. La terapia incluía técnicas como holding therapy, donde Beth era básicamente contenida por adultos durante horas mientras se le forzaba a hacer contacto visual y expresar emociones reprimidas. El objetivo era romper sus defensas psicológicas y forzar la creación de vínculos emocionales. Hoy, muchas de estas técnicas son consideradas éticamente cuestionables o incluso peligrosas. En 2000, otro niño tratado por un asociado de la doctora Watkins murió durante una sesión de renacimiento, lo que llevó a la prohibición de ciertas formas de terapia de apego en varios estados.
Pero en el caso de Beth, el tratamiento pareció funcionar. Después de meses de terapia intensiva, Beth comenzó a cambiar. Empezó a mostrar emociones genuinas, culpa, tristeza, empatía. Por primera vez en su vida, parecía conectarse emocionalmente con otros seres humanos. La doctora Watkins documentó el progreso de Beth en seguimientos del documental. En entrevistas realizadas años después, Beth apareció como una adolescente articulada y empática que hablaba abiertamente sobre su pasado. Admitió que había sido una niña muy enferma y expresó gratitud por el tratamiento que recibió. Beth nunca regresó a vivir con Tim y Julie. En cambio, fue contratado con otra familia, una enfermera especializada en cuidado de niños con traumas severos. En este nuevo hogar, Beth floreció. Asistió a la escuela, hizo amigos y eventualmente se graduó de la secundaria. Más notable aún, Beth Thomas decidió convertirse en enfermera. Obtuvo su título y comenzó a trabajar con niños que habían sufrido abusos. También se convirtió en defensora pública de la concientización sobre el trastorno reactivo del apego, dando charlas y entrevistas sobre su experiencia. En una entrevista de 2010, Beth, ahora adulta, dijo: "Yo era un monstruo. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo usar mi historia para ayudar a otros niños como yo". A pesar de haber confesado en video matar animales, abusar sexualmente de su hermano y planear asesinar a sus padres, Beth Thomas nunca se enfrentó a cargos criminales. ¿Por qué? Primero, era extremadamente joven. En Estados Unidos, los niños menores de 7 años generalmente no pueden ser procesados criminalmente porque se considera que carecen de la capacidad mental para entender la naturaleza de sus acciones. Beth tenía 6 años durante la mayoría de los incidentes. Segundo, los profesionales de salud mental argumentaron convincentemente que Beth no era criminalmente responsable. Su comportamiento era resultado directo de abuso severo y trauma cerebral en la primera infancia. No había elegido ser violenta, su cerebro había sido dañado por las experiencias que sufrió antes de los 2 años. Tercero, sus padres adoptivos nunca presentaron cargos. Tim y Julie entendían que Beth era víctima tanto como perpetradora. Quería tratamiento para ella, sin prisión. Finalmente, el sistema legal reconoció que encarcelar a una niña de 6 años sería tanto cruel como inútil. Beth necesitaba intervención psicológica intensiva, sin castigo. El caso de Beth Thomas plantea preguntas fundamentales sobre culpabilidad, responsabilidad y justicia cuando se trata de niños gravemente traumatizados. ¿Puede un niño de 6 años ser considerado malvado? La mayoría de los expertos dirían que no. La maldad implica elección moral consciente. Beth no eligió ser abusada. No eligió desarrollar un cerebro incapaz de empatía. Pero, ¿qué pasa con las víctimas de sus actos? Jonathan, su hermano menor, sufrió abuso sexual repetido a manos de su hermana. Los pájaros murieron. Los padres adoptivos vivieron con miedo. No merecen reconocimiento las víctimas, incluso si el perpetrador es una niña traumatizada. Algunos críticos argumentan que el sistema era demasiado indulgente con Beth. Señalan que otros niños que cometen actos violentos, particularmente niños de color o de comunidades marginadas, a menudo no reciben el mismo nivel de compasión o acceso a tratamiento intensivo. Otros argumentan que Beth es prueba de que incluso los niños más dañados pueden sanar si reciben la intervención correcta. Su transformación de niña psicópata a enfermera empática es evidencia de que la rehabilitación funciona mejor que el castigo. Aunque Beth se recuperó, el tipo de tratamiento que recibió sigue siendo altamente controvertido. En 2000, una niña de 10 años llamada Candace Nemaker murió durante una sesión de terapia de renacimiento similar a las utilizadas con Beth. Candace fue envuelta en sábanas y mantas mientras varios adultos se sentaban sobre ella, simulando un canal de nacimiento. Se suponía que debía renacer de las sábanas, simbolizando un nuevo comienzo psicológico. En cambio, se asfixió. Su muerte fue grabada en video. Los terapeutas fueron condenados por homicidio involuntario.
Este trágico caso llevó a Colorado y otros estados a prohibir ciertas formas de terapia de apego. La comunidad médica convencional ahora considera muchas de estas técnicas como pseudocientíficas y peligrosas. La doctora Connell Watkins, quien trató a Beth, perdió su licencia después del caso Candace Nemaker. Aunque no estuvo directamente involucrado en esa muerte específica, había entrenado a los terapeutas responsables en sus métodos. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Beth se recuperó a pesar de la terapia controvertida o debido a ella? Los expertos están divididos. Algunos creen que fue la estructura, supervisión y remoción del hogar traumático lo que la salvación, no las técnicas específicas. Otros creen que las confrontaciones intensas fueron necesarias para romper sus defensas psicológicas. Hoy, Beth Thomas vive bajo un nombre diferente, cambió legalmente su apellido para privacidad y trabaja como enfermera especializada en cuidado de niños. Ha escrito un libro sobre su experiencia titulado More Than a Thread of Hope, más que un hilo de esperanza, y continúa dando charlas sobre trauma infantil y recuperación. En entrevistas públicas, Beth es abierta sobre su pasado. Reconoce que lastimó a personas y animales. Expresa remordimiento genuino. Pero también enfatizó que era una niña enferma, no un monstruo. El abuso que sufrió cambió mi cerebro, ha dicho en conferencias. No es excusa para lo que hice, pero es explicación. Los niños como yo necesitan tratamiento, no prisión. Su hermano, Jonathan, también se recuperó. Aunque estaba gravemente traumatizado por el abuso tanto de su padre biológico como de Beth, recibió terapia intensiva y eventualmente llevó una vida normal. Los hermanos tienen contacto limitado en la edad adulta, una decisión mutua para proteger la salud mental de ambos. El caso de Beth Thomas sigue siendo estudiado en facultades de psicología, derecho y trabajo social en todo el mundo. Plantea dilemas que la sociedad aún no ha resuelto. ¿En qué punto un niño es responsable de sus acciones? Beth tenía 6 años cuando confesó querer matar a sus padres. A esa edad, la mayoría de los niños todavía creen en Santa Claus. ¿Cómo podemos juzgar criminalmente a alguien tan joven? ¿Qué le debemos a las víctimas infantiles de crímenes cometidos por otros niños? Jonathan sufrió abuso sexual de su hermana. Ese trauma es real y duradero. ¿Es suficiente decir ella también era víctima? ¿Puede un niño ser malvado o solo puede ser dañado? Los espectadores de Child of Rage describieron a Beth con términos como demonio y sin alma. Pero los expertos insisten en que era una niña cuyo cerebro había sido alterado por abuso extremo. ¿Dónde está la línea? Y quizás la pregunta más importante, si Beth hubiera sido encarcelada en lugar de tratada, ¿seguiría siendo un peligro hoy? ¿O es su recuperación prueba de que incluso los niños más perturbados merecen una oportunidad de redención? Beth Thomas es considerada por muchos como una de las hijas adoptadas más malvadas en la historia moderna. Mató animales, abusó de su hermano, amenazó con asesinar a su familia. Todo esto está documentado en video. Pero nunca fue condenada. Nunca fue arrestada. Nunca pasó un día en prisión. En cambio, fue tratado. Y se recuperó. Hoy es una enfermera que dedica su vida a ayudar a otros niños traumatizados. ¿Es esta una historia de justicia fallida, donde una perpetradora escapó sin castigo? ¿O es una historia de esperanza, donde una víctima de abuso extremo fue salvada y transformada? La respuesta probablemente dependa de cómo definimos justicia. Si justicia significa castigo, entonces Beth escapó. Si justicia significa sanación y prevención de daño futuro, entonces el sistema funcionó perfectamente. Lo que es innegable es que Beth Thomas, la niña de la ira, nunca fue condenada por ninguno de sus actos. Vive libre, rehabilitada y dedicada a asegurar que otros niños como ella reciban la ayuda que necesitan antes de que sea demasiado tarde.